Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Hoy un poquito más tarde porque tenemos unos pendientes y pues, hay que comer. Habíamos comido, entonces no tardamos un poquito, pero ya estamos aquí, listos para dar inicio a esta transmisión. Voy a empezar a compartirla. Gracias a quien se ha estado conectando, ha estado al pendiente, ha estado apoyando todo este tipo de pláticas, de charlas que hemos dado. Lo hacemos con todo el gusto para dar un poquito de información sobre los diferentes temas que estamos tratando. El día de hoy vamos a hablar acerca del bullying. Esta parte, esta forma en la cual ha venido creciendo el bullying, no solamente en la parte escolar, que es de donde se viene, de donde inicia este nombre, porque también empezó a traspasar la parte laboral, la parte familiar incluso, ya que también son derivados de esta palabra. Pero pues iniciamos. José Galindo Reca, bienvenido, gracias, buenas noches. ¿Qué es el bullying? Bueno, en términos prácticos, es acoso escolar, abuso, maltrato, todo aquel maltrato físico, psicológico y emocional que recibe una persona. Como lo comento, esto es muy relacionado en la parte escolar, en la parte de la escuela. Eder, bienvenido. Calceto, ¿cómo estás? Buenas noches. Esta parte del bullying, ¿por qué? Se dice que hay una víctima y hay un victimario. En este caso, el bulliador, como se le llama. Vamos a empezar con esta parte primero del que hace, el que maltrata, del que hace este tipo de cosas. Después irnos a la contraparte. Se dice que la persona que realiza bullying tiene ciertas características. Víctor, bienvenido, gracias. ¿Cuáles son? Una, carece de empatía. Quiere decir que esa persona no se da cuenta, no siente o no está al tanto del daño o del maltrato o de lo que le puede causar a la otra persona. También son personas, digo, esto no lo digo yo, está investigado, son niños o niñas carentes de una figura paterna. Vuelvo a repetir, no es algo que yo diga, es algo que está estudiado. También se dice que hay una situación en la parte familiar donde no se manejan valores, no se maneja el respeto, no se manejan límites, y son niños que aparte de venir de una familia un poco o un tanto disfuncional, también vienen desde una parte demasiado libre, por llamarlo de alguna forma, donde se les permite el hacer muchas cosas. También es posible o es probable que sufran violencia en casa o cerca del entorno, y esto hace que lo traspasen o que lo transmitan a alguien más. Es como esta parte de no busco quién me la hizo, sino quién me la pague, y lamentablemente se repite este patrón de conducta o esta situación de agresividad. También son niños que, como comento con esa parte de los límites y de todo esto, son niños que, que la mayor parte del tiempo no es que pidan, exigen, gritan las cosas, tienden a ser un poco agresivos con los papás, agresivos con su entorno, pero también son niños o adolescentes o niñas que incluso llegan a ser manipuladores. Esta parte de que les gusta hacer, que les gusta realizar la acción del bullying como tal,
pero no permiten que se los hagan, porque ahí empiezan a tratarse o a sentirse ofendidos, lastimados, y bueno, muchas otras cosas más. Ahora, vamos al que recibe el maltrato, ya que se considera que son personas, son niños, adolescentes, adultos incluso, con baja autoestima. Son, en algunos casos, no en todos, obviamente, pues, como digo, no en todos los aspectos aplica, pero en algunos casos son personas con baja autoestima. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas no tienen la capacidad de defenderse por sí mismos. En otro de los casos, lo voy a decir así, pero no se tome a mal, o no se tome a malentendido, pero también es considerado que son niños demasiado protegidos, demasiado cuidados, que están acostumbrados a que todo el tiempo estén siendo rodeados por papá o por mamá o por hermanos y no se les permite hacer las cosas por sí mismos. Entonces se les crea esta inseguridad ante las demás personas y por ende un miedo, una parte de sentimiento de necesitan ser protegidos. Pues, al no tener una buena autoestima, como vuelvo a repetir, no en todos los casos, pero en algunos llega a suceder. En el otro, esta parte de la sobreprotección que puede realizar o que pueda haber, también son niños o adolescentes o niñas que regularmente tienden a estar de alguna forma pasando por una etapa un tanto depresiva, un tanto triste. Hola Ángela, bienvenida, gracias. ¿Con esto a qué me refiero? Me refiero a esta parte, por ejemplo, de la cuestión donde, recuerden que hablamos en pláticas anteriores acerca, por ejemplo, de los emos, de esta subcultura, que es un poco esta parte de la parte depresiva, la parte solitaria, la parte aislada, donde estos niños, estos jóvenes, estas mujeres, estas niñas, tienen esta parte, llamémosla antisocial, la cual tiende a propiciar o esta parte diferente, ya que en estos casos la persona que realiza el bullying tiende a ser una persona que tiende a imitar lo que ve en casa o lo que ve en el entorno o incluso en el internet, en algunas otras cuestiones. ¿Por qué? El bullying puede basarse en la parte física, no solamente en el cuerpo de la persona, en el color de la persona, en si hay alguna discapacidad, si hay alguna situación de índole brackets, lentes, zapatos ortopédicos, vamos, si es demasiado alto, si no es tan alto, si es demasiado bajo de estatura, incluso si es afeminado, bueno, toda esta cuestión. Entonces, para que un niño haga este tipo de cosas, lo tiene que ver en otro lado. Lo tiene que aprender de un lugar para mandarlo a otro lado. Vamos a ver ahorita el audio, a ver, vamos a subirlo un poquito más, a ver si ese es el problema, para que nos escuchen mejor. Entonces, esta parte de recrear, obviamente vuelvo a repetir, no es culpa de los padres, pero sí puede ser culpa de alguna parte del entorno, donde el grupo de amigos, la parte, vuelvo a repetir, internet, lo cual hace que haya esta cuestión de maltrato. A ver, ¿qué pasa cuando esa persona tenía autoestima y a raíz de ese bullying que recibió, ese cambio por completo, pues, su percepción, perdón, de él mismo? Muy bien. En estas cuestiones, en esta parte de cuando alguien, a ver, aquí estamos viendo si hay alguna, ok, saludos, muy bien, gracias. En esta cuestión, como vuelvo a repetir, no en todos los casos aplica. Cuando alguien tiene una buena autoestima, regularmente lo que hace el bulleador, en este caso, es buscar algo con qué ofender o con qué lastimar a esa persona. O el simple hecho de que si no tiene ninguna
ninguna discapacidad, ninguna situación, ninguna malformación, ni es demasiado alto, simplemente es la cuestión de molestar por hacerlo, puede empezar con esta parte. Hola, hola Roberto, bienvenido, gracias. Ariana, bienvenida, gracias. Puede empezar con esta parte de jalones de cabello, empujones, tirarle las cosas, vamos, y, y otras cuestiones ya un poco más fuertes o más violentas que se pueden tornar. Digo, he escuchado casos donde literal adolescentes, niños llegan al punto de lastimar severamente a un niño o un adolescente o una niña por el simple hecho de tener de arrastrar este odio o este resentimiento que viene propiciado de algún otro entorno ajeno a la escuela. En algunos casos, lamentablemente o tristemente, también sucede que un niño puede propiciar a hacer bullying o a recibir bullying por alguna cuestión de que fue agredido sexualmente. También son de las partes que pueden afectar demasiado a un niño. Digo, no quiero entrar mucho en ese detalle, son temas un poco escabrosos, los cuales prefiero no tocar, ya que por respeto a mucha gente prefiero dejarlo así. Entonces, vamos a esta otra parte de la violencia. ¿Por qué? De esta cuestión se deriva otra de las partes, como es la parte, por ejemplo, del cutting, que es esta manera en la cual un niño, niña, adolescente, tiende a hacerse cortes en los brazos, las piernas, en lugares donde no se vean, con la intención de mitigar el maltrato emocional que recibe. Y comentan que con esto aligeran la sensación o el dolor emocional, pasarlo a una parte física. Entonces, sí es muy necesario, sí es importante tener mucho cuidado si tu hijo, tu hija, tu hermano, tu amiga, tu amigo está recibiendo este tipo de maltratos, o si te das cuenta que esta persona que está a tu alrededor lo está ejerciendo, pongas un alto. Tengas en mente que no es algo bonito y que los puede llevar a muchos problemas o incluso a cometer una desgracia. Esto es en la parte infantil. Ahora vamos a abordarlo en la parte laboral, en esta parte adulta, donde también es muy importante porque esta parte de bullying se va a otros temas que no solamente de abuso, sino también de acoso, de maltrato, de violencia, de agresión. Y justamente también son de las partes donde se involucra el entorno, donde se involucra el estrés, la ansiedad, la tristeza, peleas en casa, peleas en el trabajo. Y son de personas que a veces, digo, esto es muy sabido, por ejemplo, en Estados Unidos, a las personas latinas o las personas inmigrantes son maltratadas, son bulliadas, por llamarlo de alguna forma, por el simple hecho de la condición en la que se encuentran o por ser diferentes a la gente de Estados Unidos y son llamados de mil y un formas, las cuales vuelvo a repetir. No menciono por respeto a la gente, porque a fin de cuentas tampoco se trata de ofender ni de lastimar a nadie, simplemente de informar acerca de toda esta situación que desgraciadamente es común. No es verla normal, pero sí común. Y por ende, la forma de evitar que estas cuestiones sucedan es estar al pendiente. Si tu hijo, tu hija, que algo está pasando en el círculo de amigos, que algo está pasando en el entorno, que incluso algo está pasando en la familia, no digo que le hagas caso al 100%, porque a veces también puede haber cierta manipulación de las cosas, pero escúchalo, dale tiempo, dale atención, dale espacio, dale la oportunidad de expresarse. Y después de que lo escuchaste, después de que le diste este tiempo, investiga y averigua si es real. ¿Por qué? También muchas de las cuestiones es eso, que hay una situación agresiva y lo primero que hacemos es explotar y querer
buscar a la persona y agredirla cuando en realidad no sabemos qué está pasando. Y resultó ser que todo fue una broma, que porque lo vio en un video, lo vio en alguna parte de red social, lo vio en YouTube y lo quiso replicar. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cuestiones, ya que no es bueno y pueden, vuelvo a repetirlo, todo esto nos puede llevar a situaciones muy lamentables. Otra de las cosas, y lo he venido repitiendo en otras ocasiones, es la parte de la terapia. La terapia no solamente es para cuando ya explotaste, no es para cuando ya dijiste ya estoy hasta el gorro y ya necesito ayuda. No. La terapia te sirve para estabilizarte, para conocerte, para expresarte, para evitar que llegues a un límite. Que salgas corriendo y quieras aventar todo a la fregada o que explotes y termines cometiendo una tontería. Puedes evitar muchas cosas yendo a terapia. Puedes evitar muchas cosas acercándote a alguien que te pueda escuchar. Pero lo más importante no es que te escuche, sino que tenga las herramientas que necesitas para estar bien. A ver, aquí tenemos una pregunta. Jorge, bienvenido, gracias. Pero si a ese hijo no le gusta decir por lo que está pasando, muy bien. Cuando llega a ver este tipo de cosas, tal vez una de las maneras en la cual podemos detectar es justamente con estos cambios de comportamiento de nuestros hijos. Si nuestro hijo o hija es muy alegre, es muy divertido, grita, brinca, patalea, bla, 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 y de la noche a la mañana, ¡fum!, se va y se sienta en un rincón, no quiere jugar, no quiere hablar, implica que algo está pasando. Entonces, si tu hijo o tu hija no te puede decir o no quiere decirte, trata de investigar en la escuela, investiga con los amigos, trata de averiguar qué está pasando. Si no lo logras, como lo vuelvo a decir, hola, hola Juan, bienvenido, gracias por estar aquí. Si no logras hacer esto, llévalo a terapia. Llévalo con un psicólogo, llévalo con alguien especialista en esta atención, para que él pueda acercarse a él. Él encuentre las palabras correctas, la forma correcta de hablar con él, de ganar su confianza, de lograr que pueda expresarse y pueda saber lo que está pasando. Hola, hola Sonia, bienvenida, gracias. ¿Por qué les digo todo esto? Tal vez dirán, está recibiendo bullying, no pasa nada. Créanme, este tipo de situaciones se quedan guardadas y por mucho tiempo. He escuchado casos de personas que tienen 35, 40 años y el maltrato que recibieron en su infancia y en su adolescencia aún les sigue afectando, aún les sigue doliendo. Y cuando llegan a terapia, cuando llegan a atención, vuelvo a repetir, llegan porque explotaron, llegan porque se pelearon con la pareja, llegan porque se pelearon con los hijos, porque se pelearon en el trabajo. Y cuando se dan cuenta que ese maltrato que recibieron en la infancia, que ese maltrato que recibieron en la adolescencia, junto a otras cuestiones que han venido pasando después de esa situación, son las que propiciaron esas peleas y esas discusiones y esa explosión que acabas de tener. Un problema, una raíz de un problema puede llevar arraigada, dependiendo la edad de la persona, 10, 20, 30, 40, hasta 50 años. Y decimos, ni me acordaba, no es cierto. De verdad, se los digo, es cierto, sí sucede y es así. No nos percatamos hasta que a veces es no demasiado tarde, pero sí, cuando hemos llegado a explotar. Espero que esta pequeña charla, esta pequeña plática les haya servido un poco. La idea fundamental, vuelvo a repetir, es apoyar, es orientar un poco y dar esta pequeña información. Si alguien desea hacer una pregunta, si alguien tiene alguna duda, hágalo con gusto. La intención es disipar las dudas, quitarnos esta venda de los ojos, conocernos, conocer a nuestros hijos, ya que somos los primeros en hacerles caso, en escucharlos y en entenderlos.
Si nosotros no lo hacemos, nadie más lo va a hacer. Si nosotros no nos acercamos, no hablamos, no conversamos, no nos conocemos, podemos lamentarnos en algún futuro. Ya que, digo, saldré un poquito del tema, pero también son de las principales razones por las cuales los adolescentes buscan salidas, como la parte de las adicciones, como es la parte de meterse en videojuegos, en redes sociales, el estar encerrados en su cuarto, esta parte depresiva, esta parte triste, o incluso llegar a otra cuestión como problemas alimenticios, ya que cuando alguien de niño tiene alguna cuestión de sobrepeso y es atacado, es violentado, puede llegar a trastornos alimenticios como es la bulimia, como es la anorexia. Y son trastornos y son padecimientos que no solamente van a afectar físicamente, sino también emocionalmente. Hola Heriberto, bienvenido, gracias. Son cuestiones que hay que atacar y que hay que hablar y que sobre todo hay que entender. Si alguien quiere una segunda parte acerca de esto, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, háganlo con mucho gusto. Créanme que aquí estamos para apoyarlos en todo lo que se pueda. Muchas gracias. Recuerden, ahí está la página de YouTube. Suscríbanse, activen la campanita, comenten. Si alguien tiene alguna duda, si le da pena, no quiere comentar, hágalo por inbox, hágalo en privado, no pasa nada, y créame que voy a guardar el secreto y no voy a ventilar a nadie. Todo esto es con el afán, voy a repetir y seré constante con esta parte. Todo es con el fin de ayudar, todo es con el fin de apoyar y de mejorar la situación que estamos pasando. Nuevamente gracias por todo, gracias por la atención, por la amistad, por el gusto que estén aquí. Pero lo más importante, al menos espero que algo de lo que he venido diciendo en toda esta serie de videos, ojalá les haya ayudado. Si una frase, una palabra, un consejo, un comentario les ayuda, esa es la recompensa que uno puede tener. Por lo cual es que estamos aquí haciendo esto, para que todos en algún momento salgamos adelante. Gracias de verdad a todos, cuídense, pórtense bien y hay que estar al pendiente con todo esto. Muchas gracias, hasta la próxima.